Buenos días, chicos. Estamos trabajando en la materia de historia de segundo año y seguimos trabajando en nuestra secuencia 22. Ahorita vamos a ver lo que es las mercedes de tierras y repartimientos. ¿Qué eran las mercedes de tierra? Las mercedes de tierra básicamente eran cesiones que el rey de España le daba a las personas que habían trabajado o habían ayudado en la conquista de la Nueva España. Estas personas eran acreedoras de estas tierras donde no había poblaciones nativas, donde no estuvieran en problema, en conflicto por tierras con los nativos. Una merced era una zona despoblada donde se podía trabajar, donde podían los españoles establecerse y hacer trabajar o generar la tierra. La tierra, las mercedes se dieron primero en los lugares no ocupados por los indígenas. Posteriormente, el rey comenzó a darle poder al virrey en la Nueva España para que pudiera otorgar él los permisos de ocupaciones de tierra. Pero aquí se comenzó a caer en un problema, en mucha distorsión de la información que tenían hacia el rey. ¿Por qué? Porque había mucha corrupción, porque los virreyes en la Nueva España se las daban a cualquier persona, aquel que pagara más, o sea, vendían las tierras que los reyes de España podían otorgarle a otras personas para que las trabajaran. Los que habían ganado por ley o por derecho una tierra. Esta tierra el rey se las otorgaba mediante títulos, o sea, todo aquel que tenía una merced debía de tener el título de propiedad de esa tierra. Bueno, en estas mercedes también se podían vender. Se iniciaba la legalización de estas tierras y se ponían a la venta para la corona, porque la corona posteriores para el siglo XVII necesitaba dinero. Entonces, al necesitar dinero, lo que hizo fue vender todas esas mercedes a las demás personas que tuvieran la capacidad de comprar estas tierras. Pero también, junto con la merced, vino un sistema diferente o similar a lo que había sido la encomienda. Vinieron los repartimientos. ¿En qué consistían los repartimientos? En dotar, si un español tenía una extensión de tierra que tenía que trabajar, le solicitaba al virrey gente para trabajar, y el virrey otorgaba a las personas que iban a ir a trabajar con ese español. O sea, los repartían para que pudieran trabajar a cambio de un pago y de la alimentación. Esa era la idea. Pero a final de cuentas el pago era lo más mínimo, lo menos posible. Y la alimentación muy limitada. Entonces las personas tenían la capacidad o podían trabajar en sus tierras, y cuando venía un repartimiento regresar a trabajar a los terrenos del español. Ese fue el repartimiento que se dio en la Nueva España, aparte de la encomienda. Pero este sistema no fue más que otro modo de esclavitud, como lo había sido la encomienda que vimos anteriormente. La esclavitud ciertamente en la Nueva España se dio. No solo se había dado en la Nueva España, sino que anteriormente los grupos indígenas la manejaban. Pero la esclavitud no era hereditaria. Si una persona era esclavo, podía tener sus posesiones, podía tener cosas, podía ser su familia, y sus hijos no iban a ser esclavos, como pasaba con los españoles. Los españoles, si uno era esclavo, no podía tener nada, y sus hijos también iban a ser esclavos. Entonces la esclavitud en la Nueva España la disfrazaron con la encomienda, con los repartimientos, con las mercedes, porque también trabajaban en las minas de esta forma esclavizados. En las minas continuaron trabajando mediante la práctica conocida como el asiento, que era un tipo de contrato que obligaba a los indígenas a servir a su amo
como trabajadores libres a cambio de un salario y de recibir vivienda y comida. Eso era en las minas para tener a los mineros. Y comenzaron a traer a esclavos comprados en Europa, y prácticamente los traían de allá y los compraban en Portugal, que era e Inglaterra, que eran una de las ciudades que más vendían esclavos, para trabajar en las minas, que era un trabajo muy fuerte, y en los sembradíos de caña de azúcar. Muchos nativos de aquí fueron obtenidos mediante las guerras, mediante las conquistas, o comprados a otros indígenas que los vendían como esclavos. Entonces, así se dio la esclavitud en la Nueva España después de la conquista. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Seguiremos trabajando ya en la clase virtual, en las tareas. Ahí les pondré la actividad que tienen que realizar. Nos vemos, chicos. Suerte.